Mi esposa me escribió, atascada en el tráfico, llegaré tarde a casa. Le respondí, tómate tu tiempo, conduce con cuidado. Y entonces yo. El sonido de la notificación de mi teléfono cortó el silencio. El coche de Julia no se había movido de la entrada de Greg Stanton en 27 minutos, y según su último mensaje, estaba atascada en el tráfico en la primera 5. O Seattle había descubierto el semáforo en rojo más largo del mundo, o mi esposa estaba descubriendo nuevas posturas de yoga con su jefe. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y presionen ese botón de hype para impulsar este canal para que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Soy Nathan Cole, 38 años, y aparentemente la última persona en Seattle en darse cuenta de que su matrimonio se había convertido en un trofeo de participación. Mientras otros maridos golpearían paredes o beberían hasta el olvido, yo hice lo que cualquier gerente de sistemas de TI que se respete haría. Recopilé datos. El rastreador GPS que había instalado en el Honda Civic de Julia hacía 3 semanas no era exactamente vigilancia nivel NSA, solo un simple dispositivo escondido detrás de los papeles de registro de su coche, del tipo que los padres ansiosos usan para monitorear a los conductores adolescentes. No se me escapaba la ironía de que ahora estaba rastreando a mi esposa de 35 años como si fuera una rebelde de 16 años escapándose para ver a chicos. Nathan, estás siendo paranoico, había dicho Julia el mes pasado cuando mencioné sus noches tardías en la oficina. Greg es simplemente exigente. Ya sabes cómo son los ejecutivos. Yo sabía exactamente cómo era Greg Stanton. 44 años, cabello plateado, conducía un Tesla Model S y tenía esa sonrisa confiada que sugería que nunca nadie que importara le había dicho que no. También estaba casado con Laura Stanton, una mujer de mirada aguda que parecía que podía destripar a alguien con un tenedor de ensalada y aún así llegar a tiempo a su club de lectura. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Julia. Lo siento, cariño. Este tráfico es una locura. No me esperes despierto. Te quiero. Hice una captura de pantalla del mensaje y luego cambié a la aplicación de GPS. Su coche seguía estacionado en el 1247 de Bellevue Avenue, la dirección de Greg, que me había memorizado junto con el número de su matrícula, el horario de yoga de su esposa y el hecho de que la recogida de basura era los martes. El sistema de hogar inteligente que había instalado el año pasado de repente parecía excesivo. Alexa no podía ayudarme ahora, y las luces automáticas parecían burlarse de mí mientras se atenuaban según lo programado. Incluso mi propia tecnología era más fiable que mi esposa. Me serví 3 dedos de bourbon y me acomodé en mi sillón de cuero. Ese del que Julia siempre se quejaba que hacía que nuestra sala de estar pareciera una triste cueva de hombre. No se equivocaba. Definitivamente ahora era triste. Mi mejor amigo Owen Lee me había estado advirtiendo durante meses. Tío, está mostrando todas las señales clásicas, había dicho durante nuestra última noche de póker. Perfume nuevo, teléfono boca abajo durante la cena. Interés repentino en trabajar hasta tarde. Ya he visto esta película antes. Owen lo sabría. Había pasado de hacker a investigador privado después de que un breve periodo en el FBI decidiera que esa carrera en particular no era para él. Su divorcio hacía 3 años lo había convertido en un experto cínico en engaño matrimonial. Necesitas enfrentarla, había insistido, o al menos conseguir alguna prueba. Bueno, Owen, pensé, levantando mi vaso hacia la habitación vacía. Prueba adquirida. La pregunta ahora era qué hacer con ella. Podía confrontar a Julia directamente, pero eso solo llevaría a lágrimas, negaciones y promesas de trabajar en nuestro matrimonio. Podía contratar a un abogado, pero eso parecía prematuro. O podía hacer algo que hiciera esta situación infinitamente más interesante. Abrí mis contactos y encontré el número de Laura Stanton. Julia había insistido en que intercambiáramos información con los Stanton después de una barbacoa de la empresa el verano pasado, solo en caso de emergencias. Esto definitivamente calificaba como una emergencia. Adjunté la captura de pantalla de la ubicación actual de Julia a un mensaje de texto. Sin palabras, sin explicación, solo la fría verdad digital. Tu marido y mi mujer están ocupando actualmente las mismas coordenadas, y no es una reunión de negocios. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar durante exactamente 3 segundos. Luego lo presioné.
El mensaje se mostró como entregado inmediatamente. Imaginé a Laura Stanton, probablemente leyendo en la cama o viendo Netflix, mirando de repente su teléfono con la creciente comprensión de que su perfecto marido ejecutivo estaba entreteniendo a invitados. No tuve que esperar mucho para ver resultados. 15 minutos después, el GPS mostró el coche de Julia moviéndose rápido, probablemente infringiendo varias leyes de tráfico mientras corría a casa para evitar cualquier explosión que estuviera a punto de ocurrir en la casa de los Stanton. Mi teléfono sonó. El tono de llamada de Julia, el que había personalizado para que sonara "So me body that you said to know". Había sido una broma cuando lo configuré. Ahora se sentía profético. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego sonó de nuevo, y de nuevo. A la cuarta vez, respondí. «Nathan». La voz de Julia estaba entrecortada, presa del pánico. «Nathan, algo terrible pasó». Laura Stanton apareció en casa de Greg y empezó a gritar. «¿Cree que está pasando algo entre nosotros?» «Lo hay», y pregunté con calma, tomando otro sorbo de bourbon. «¿Qué?» «No, por supuesto que no. Solo estábamos trabajando en la presentación de Henderson. ¿Sabes lo importante que es esta cuenta? A las 9:30 de un jueves por la noche en su sala de estar». Silencio. Luego, ¿cómo? ¿Cómo supiste? Suerte, supongo, dije. Veo que el tráfico se ha despejado. Estás avanzando rápido. Más silencio. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza, intentando averiguar cuánto sabía. Nathan, puedo explicarlo todo cuando llegue a casa. Todo esto es solo un malentendido. Estoy seguro de que lo es, dije. Conduce con cuidado, Julia. No querría que tuvieras un accidente corriendo a casa desde tu importantísima reunión de negocios. Colgué e inmediatamente llamé a Owen. Por favor, dime que tienes buenas noticias, respondió al primer tono. Define, buenas, dije. Julia ha estado teniendo una aventura con su jefe. Acabo de hacer estallar su matrimonio. Actualmente está corriendo a casa para explicar por qué la tecnología GPS aparentemente miente sobre su paradero. Mierda. Nathan. ¿Realmente lo hiciste? ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta mientras observaba el punto del GPS que representaba el coche de mi esposa navegar por las calles familiares hacia nuestra casa. ¿Cómo me sentía? Enfurecido, ciertamente. Traicionado, obviamente. Pero debajo de esas emociones esperadas había algo más. Una fría y calculadora satisfacción. Siento que apenas estoy empezando, dije. Owen se rió, un sonido agudo y aprobador. Ahora sí que hablas. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Recopilación de información, dije. Necesito saber cuánto tiempo lleva pasando esto, quién más lo sabe y exactamente cuán profundo llega esto. ¿Crees que puedes ayudar con eso? Hermano, he estado esperando que hicieras esa pregunta durante 3 meses. Ya tengo archivos preliminares sobre ambos. Greg Stanton no es tan limpio como finge ser, y tu esposa ha sido descuidada cubriendo sus huellas digitales. La puerta del garaje retumbó al abrirse. Julia estaba en casa. Tengo que irme, dije. Envíame lo que tengas. Y Owen, empieza a documentarlo todo. Tengo la sensación de que esto se va a poner muy interesante muy rápidamente. Entendido. ¿Y Nathan? Bienvenido a la guerra. Colgué justo cuando la llave de Julia giraba en la puerta principal. Entró pareciendo que había pasado por un tornado, con el pelo revuelto, el maquillaje corrido, su apariencia profesional usualmente perfecta completamente destruida. Nathan, dijo, su voz pequeña e insegura. Necesitamos hablar. La miré por encima del borde de mi vaso de bourbon. Esta mujer con la que había estado casado durante 8 años, que había compartido mi cama y mis sueños y mi contraseña de Netflix. Parecía una extraña. No, dije con calma. La verdad es que no. Su rostro se descompuso. Por favor, sé cómo se ve esto, pero... Julia, la interrumpí, dejando mi vaso, lo único que necesitamos discutir es si quieres tus cosas empacadas para mañana o si necesitas hasta el fin de semana.
El color desapareció de su rostro. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Me miró fijamente durante un largo momento, las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por algo más duro. No lo entiendes, dijo. Greg y yo. No es lo que piensas. Es complicado. Estoy seguro de que lo es, dije. El adulterio suele serlo. No te atrevas a juzgarme, espetó, mostrando finalmente sus verdaderos colores. No tienes idea de lo que es estar casada con alguien que está más interesado en sus ordenadores que en su esposa. ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a algún sitio bonito? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir especial? Me levanté lentamente, dejando mi vaso en la mesa de café con deliberado cuidado. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a casa cuando dijiste que lo harías? Pregunté en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste a los ojos durante la cena en lugar de mirar tu teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como si quisieras estar en la misma habitación que yo? Abrió la boca para responder, luego la cerró. Eso es lo que pensaba, dije. Empaca tus cosas, Julia. Hemos terminado. Pasé a su lado hacia las escaleras, pero su voz me detuvo. Te arrepentirás de esto, Nathan. Greg no va a dejar que destruyas su vida por un malentendido. Tiene conexiones, recursos. Tú eres solo un tipo de ti. Me volví para mirarla, y por primera vez desde que todo este lío comenzó, sonreí. Tienes razón, dije. Soy solo un tipo de ti. Pero ¿sabes en qué somos realmente buenos los tipos de ti? Ella negó con la cabeza. Somos buenos con los sistemas. Entendemos cómo se conectan las cosas, cómo fluye la información, cómo encontrar los puntos débiles en cualquier red. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Y Julia, el sistema de tu novio está a punto de colapsar. Subí las escaleras, dejándola de pie en nuestra sala de estar, probablemente tratando de averiguar si eso era una amenaza o una promesa. Era ambas cosas. La mañana siguiente trajo el caos en forma digital. Mi teléfono vibraba con notificaciones de la aplicación del vecindario Nextdoor, donde aparentemente la disputa doméstica de los Stanton había proporcionado entretenimiento a la mitad de Bellevue. Alguien más escuchó todos esos gritos de la casa de los Stanton anoche, publicó Jennifer Martínez, de 3 casas más abajo. Vi coches de policía, respondió Tom Wilson. Espero que todo esté bien. ¿Coches de policía? Esa era información nueva. Laura Stanton aparentemente había escalado más allá de una simple confrontación. Julia se había ido en algún momento antes del amanecer, llevándose 2 maletas y su dignidad, o lo poco que quedaba de ella. Había dejado una nota en la encimera de la cocina. Esto no ha terminado. Necesitamos hablar de la casa, las finanzas, todo. No hagas nada estúpido. Demasiado tarde para ese consejo. Owen llegó a las 7 de la mañana con café y una gruesa carpeta de Manila. Por favor, dime que eso no es solo el informe de crédito de Greg, dije, dejándolo entrar. Oh, es mucho mejor que eso. Owen sonrió, acomodándose en el sofá como si estuviera a punto de revelar secretos de estado. Tu esposa y su novio han sido increíblemente descuidados. Mensajes de texto, correos electrónicos, recibos de hotel cargados a tarjetas de crédito de la empresa. Esta aventura ha estado ocurriendo durante 6 meses como mínimo. Abrió la carpeta y extendió las páginas impresas como si estuviera repartiendo cartas. Aquí es donde se pone interesante, continuó. Greg ha estado usando fondos de la empresa para sus pequeñas citas, habitaciones de hotel, cenas caras, incluso un viaje de fin de semana a Portland que supuestamente era una conferencia de negocios. Excepto que la conferencia era ficticia y la habitación de hotel estaba registrada a nombre de ambos. Estudié los documentos, extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel, facturas de restaurantes, un rastro de papel de infidelidad financiado por cuentas corporativas. Esto es malversación, dije. Técnicamente, sí. Pero aquí está la parte hermosa. Julia ha estado ayudándole a encubrirlo. Ella es la que procesa sus informes de gastos, aprueba los cargos, creando facturas falsas por servicios que nunca se prestaron.
Sentí esa fría satisfacción extendiéndose por mi pecho de nuevo. ¿Están ambos implicados por completo? Y hay más. Owen sacó su teléfono y me mostró una serie de capturas de pantalla. Julia ha estado enviando mensajes de texto a su amiga Amanda sobre la aventura. Amanda trabaja en RRHH en su empresa. Le ha estado dando a Julia información interna sobre cualquier investigación potencial, ayudándola a anticiparse a cualquier sospecha. El alcance de la conspiración era impresionante. Julia no solo había traicionado nuestro matrimonio. Había orquestado un complejo esquema que involucraba fraude, conspiración y corrupción. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté. La sonrisa de Owen se volvió depredadora. Julia nunca cambió la contraseña de vuestra cuenta compartida en la nube. Cada foto que toma, cada documento que guarda, cada copia de seguridad de sus mensajes de texto se sincroniza automáticamente. Ha estado documentando sus propios crímenes. Me quedé mirando la evidencia extendida sobre mi mesa de café. Meses de engaño cuidadosamente catalogados y preservados por la misma tecnología que Julia apenas entendía. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, pregunté. Eso depende, dijo Owen. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llevar esto? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Número desconocido. Nathan Cole. La voz era nítida. Femenina profesional. Sí. Soy Laura Stanton. Creo que necesitamos hablar. Miré a Owen, que estaba prácticamente vibrando de emoción. Creo que tiene razón, dije. ¿Cuándo y dónde? Hay una cafetería llamada Grain en Pine Street. 1 hora. Ven solo y trae cualquier prueba que tengas. La línea quedó en silencio. Laura Stanton quiere reunirse, le dije a Owen. La cumbre de las esposas engañadas, dijo Owen. Esto es perfecto. Probablemente tenga información que nosotros no tenemos y definitivamente está motivada por la venganza. ¿Crees que debería confiar en ella? Creo que deberías verificar todo lo que te diga. Pero sí, úsala. Tiene acceso a la información personal de Greg, su agenda, sus debilidades. Además, probablemente esté más enfadada que tú. Lo dudo, dije, pero ya estaba alcanzando mi chaqueta. Grind en Pine Street era el tipo de cafetería agresivamente moderna que cobraba $8 por bebidas con nombres como La crisis existencial y El último bastión del capitalismo. Laura Stanton ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de esquina con un café solo y una expresión que podría haber congelado el Puget Sound. Era más guapa de lo que recordaba de las funciones de la empresa, pero había una dureza alrededor de sus ojos que no había estado allí antes. La traición había afilado sus rasgos hasta convertirlos en algo peligroso. Señor Cole, dijo mientras me acercaba. Gracias por venir. Llámeme Nathan, y gracias a usted por ese mensaje anoche. Fue esclarecedor. Me hizo un gesto para que me sentara. Asumo que tiene más pruebas que solo coordenadas GPS. Saqué mi teléfono y le mostré algunos de los descubrimientos de Owen. Su expresión no cambió mientras se desplazaba por los recibos de hotel y las capturas de pantalla de los mensajes de texto, pero pude ver cómo apretaba la mandíbula. 6 meses, dijo finalmente. Sospeché durante 3, pero me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. ¿Qué lo delató? Las cosas habituales. Noches tardías, llamadas telefónicas misteriosas, interés repentino en hacer ejercicio. Levantó la vista del teléfono y las facturas de la tarjeta de crédito. Greg siempre ha sido descuidado con el dinero, pero estaba gastando más de lo habitual. Cuando le pregunté al respecto, dijo que todo eran gastos de negocios. Técnicamente, no mentía, dije. Su negocio era acostarse con mi esposa. La boca de Laura se torció en lo que podría haber sido una sonrisa. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Sospechando durante semanas. Confirmado anoche cuando rastreé el coche de Julia hasta tu casa. ¿Rastreaste su coche? Le expliqué lo del dispositivo GPS, y esta vez Laura sí sonrió. No fue una expresión agradable. Eso es brillante, dijo. Greg se cree tan listo, tan cuidadoso. No tiene idea de cuántas pruebas ha dejado atrás. ¿Qué tipo de pruebas?
Laura metió la mano en su bolso y sacó una pequeña grabadora digital. Greg habla en sueños, dijo. Durante el último mes, he estado grabando todo. Nombres, fechas, lugares. Ha estado teniendo sueños muy detallados sobre tu esposa. Me quedé mirando la grabadora. Eso es minucioso. Soy una persona minuciosa, Nathan. Cuando descubrí que mi marido me estaba engañando, decidí documentarlo todo. Registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, correos electrónicos que recuperé de su portátil. He estado construyendo un caso para el divorcio, para la destrucción total. Su voz era tranquila. ¿Objetiva? Greg destruyó mi matrimonio, mi confianza, mi vida. Pretendo devolverle el favor. Estaba empezando a entender por qué Greg había buscado en otra parte para compañía. Laura Stanton era aterradora. ¿Qué tenías en mente?, pregunté. La empresa de Greg cotiza en bolsa. Tienen políticas estrictas sobre la conducta de los ejecutivos, especialmente en lo que respecta al uso de fondos de la empresa para gastos personales. Si la Junta descubriera que uno de sus vicepresidentes estaba malversando dinero para financiar una aventura extramatrimonial, sería despedido. Sería despedido, investigado y probablemente procesado. El escándalo lo haría inempleable en su industria. ¿Y Julia? Conspiración para cometer fraude. Ella también sería despedida. Y con su reputación destruida, nunca volvería a trabajar en administración corporativa. Era elegante, minucioso y completamente despiadado. Estaba impresionado. Solo hay un problema, dije. Si los exponemos a través de canales oficiales, se convierte en un asunto legal. Abogados, investigaciones, acuerdos de culpabilidad. Podrían obtener sentencias reducidas o encontrar formas de echar la culpa a otros. Laura asintió. Lo he considerado, por eso creo que necesitamos manejar esto nosotros mismos primero. Destruirlo social y profesionalmente antes de involucrar a las fuerzas del orden. ¿Qué tenías en mente? La sonrisa de Laura se volvió depredadora. La empresa de Greg tiene su reunión anual de inversores la próxima semana. 500 personas, incluyendo clientes, miembros de la junta directiva y medios de comunicación. Greg tiene programada una presentación sobre prácticas empresariales éticas. La ironía era hermosa. ¿Quieres exponerlo públicamente? Quiero destruirlo públicamente. Humillación total transmitida a todos los que importan en su mundo profesional. Eso es. Hice una pausa, considerando las implicaciones. Eso es perfecto. Pasamos la siguiente hora planeando. Laura tenía acceso al portátil de Greg, su calendario, sus archivos de presentación. Yo tenía experiencia técnica y las habilidades de investigación de Owen. Juntos, podríamos orquestar una destrucción pública que dejaría tanto a Greg como a Julia arruinados profesional y socialmente. Cuando salí de la cafetería, me sentí como si fuera parte de una operación militar. Laura Stanton no solo buscaba venganza. Estaba planeando un asalto coordinado. Llamé a Owen desde mi coche. ¿Cómo fue?, preguntó. Laura Stanton te hace parecer un aficionado, dije. Vamos a la guerra. Los siguientes días pasaron en un borrón de preparación y recopilación de inteligencia. Owen había expandido su vigilancia para incluir a Amanda de RRHH y a Vince Morrison, el asistente de Greg, quien aparentemente sabía de la aventura y había estado ayudando a encubrirla. Es como una conspiración, informó Owen durante una de nuestras reuniones nocturnas en mi cocina. La mitad de la oficina sabe lo que está pasando, y todos se están protegiendo entre sí. ¿Y Julia?, pregunté. ¿Dónde se está quedando? En un motel barato en Aurora Avenue, el Sunset Inn, habitación 237. Lleva allí 3 noches, pagando en efectivo. Probablemente no quiere un rastro de papel que lleve de vuelta a Greg. Eso era interesante. Si Julia estaba ocultando su ubicación, significaba que estaba preocupada por algo. Tal vez la confrontación de Laura había sido más amenazante de lo que había imaginado. ¿Algún contacto entre ellos desde el estallido? Oh, sí. Han estado enviándose mensajes de texto constantemente, pero están usando una aplicación de mensajería que encripta todo. Sin embargo, Owen sonrió,
Julia ha estado haciendo copias de seguridad de sus fotos en vuestra cuenta compartida en la nube, y algunas de esas fotos incluyen capturas de pantalla de sus conversaciones. Me mostró la pantalla de su portátil, capturas de pantalla de conversaciones de texto entre Julia y Greg, discutiendo el control de daños, coordinando sus historias y planeando sus próximos movimientos. Greg está convencido de que vas a intentar chantajearlo, dijo Owen. Ha estado investigando a investigadores privados, intentando encontrar trapos sucios sobre ti. Buena suerte con eso, dije. Lo más escandaloso en mi historial es una multa por exceso de velocidad de 2019. Julia está más preocupada por Laura. Aparentemente, la esposa de Greg hizo algunas amenazas sobre destruir a todos los involucrados. No estaba exagerando, dije, pensando en nuestra reunión en la cafetería. ¿Qué más? Esta es la parte interesante. Amanda de RRHH ha estado pasando información a Julia sobre las políticas de investigación de la empresa. Si alguien denunciara las irregularidades de la cuenta de gastos de Greg, hay un proceso específico que seguirían, incluyendo una auditoría preliminar que tarda unas 2 semanas. 2 semanas hasta la reunión de inversores. Exactamente. Si sincronizamos esto bien, la investigación estará en pleno apogeo, justo cuando se supone que Greg debe dar su presentación sobre ética empresarial. El momento era perfecto. Demasiado perfecto para ser coincidencia. Owen, dije lentamente. Hackeaste los sistemas de la empresa para averiguar sobre su cronograma de investigación. Prefiero el término, acceso no autorizado a la información, dijo. Hipotéticamente, si alguien hubiera hecho eso, también podría haber descubierto que la seguridad de ti de la empresa es vergonzosamente débil. Lo que significa que si alguien quisiera, digamos, acceder a la cuenta de correo electrónico de la empresa de Greg o modificar sus archivos de presentación, sería sorprendentemente fácil hacerlo. Me lo quedé mirando. Estás hablando de sabotaje. Estoy hablando de justicia. Esas personas destruyeron tu matrimonio, cometieron fraude y corrompieron a toda una red de empleados. Merecen lo que sea que les pase. Tenía razón. Pero el alcance de lo que estábamos planeando estaba empezando a parecer abrumador. No solo buscábamos venganza. Estábamos orquestando una destrucción sistemática completa de las vidas de múltiples personas. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar. Reúnete conmigo en la casa segura, esta noche a las 11 de la noche. ¿Ven solo, Jai? Julia, preguntó Owen, leyendo por encima de mi hombro. Tiene que ser. ¿Pero qué es la casa segura? Owen ya estaba tecleando en su portátil. ¿Casa segura? ¿Casa segura? Aquí está. Es un campus abandonado de una startup tecnológica en el sur de Seattle. La empresa quebró hace 2 años, pero el edificio sigue allí. Lugar perfecto para una reunión clandestina, dije. O una emboscada, añadió Owen. ¿Crees que Julia te está tendiendo una trampa? Creo que Julia está desesperada, y la gente desesperada hace cosas impredecibles. Owen cerró su portátil. Entonces será mejor que estemos preparados para cualquier cosa. La casa segura resultó ser un monumento de cristal y acero a la ambición fallida, vacío en un distrito industrial que había visto días mejores. El aparcamiento estaba agrietado y cubierto de maleza, y varias ventanas de los pisos superiores estaban rotas. El Honda de Julia estaba aparcado cerca de la entrada principal, junto con un BMW negro que no reconocí. Trajo refuerzos, dije a mi teléfono. Owen estaba monitorizando desde su coche a una manzana de distancia, conectado a mí a través de un auricular Bluetooth. Puedo ver el BMW, la voz de Owen crepitó en mi oído. Matrícula registrada a nombre de Vincent Morrison. Es el asistente de Greg. Se acabó lo de venir solo, dije. ¿Quieres que cancele esto? Lo consideré. Entrar en un edificio oscuro para confrontar a mi esposa infiel y a los secuaces de su novio no era exactamente un movimiento inteligente, pero estaba cansado de ser reactivo. Cansado de dejar que otras personas controlaran la situación. No, dije, pero mantente cerca. Si no salgo en 30 minutos, llama a la policía. La puerta principal estaba abierta con un ladrillo.
Entré en un vestíbulo que todavía tenía carteles motivacionales en las paredes. La innovación nunca duerme. Y interrumpe o sé interrumpido. La ironía no se me escapó. Los encontré en el segundo piso, en lo que probablemente había sido una sala de conferencias. Julia estaba sentada en una mesa polvorienta, pareciendo más pequeña y frágil de lo que la había visto nunca. Vince Morrison estaba de pie junto a las ventanas, intentando parecer intimidante con un traje caro que probablemente costaba más que mi coche. «Hola, Nathan», dijo Julia. Su voz era cansada, derrotada. «Hola, Julia». «Vince». Asentí a cada uno de ellos. Interesante elección de lugar. Muy dramático. Necesitábamos un lugar privado, dijo Julia. Un lugar donde pudiéramos hablar sin ser escuchados. ¿Hablar de qué? Vince dio un paso adelante. Era un tipo grande, probablemente exjugador de fútbol americano universitario, con el tipo de confianza agresiva que proviene de nunca haber sido desafiado. Hablar sobre cómo vas a detener esta campaña de acoso contra el señor Stanton y la señora Cole, dijo. Casi me río. ¿Campaña de acoso? El rastreo GPS, los mensajes a la señora Stanton, la investigación sobre las finanzas de la empresa. Sabemos que eres tú. Me estás dando demasiado crédito, dije. Solo soy un tipo de ti, ¿recuerdas? Julia se inclinó hacia adelante. Nathan, por favor. Sé que estás enfadado, y tienes todo el derecho a estarlo, pero esto ha ido demasiado lejos. El matrimonio de Greg está destruido. Ambos estamos bajo investigación en el trabajo, y ahora estás involucrando a otras personas. Otras personas como Amanda, u otras personas como las cadenas hoteleras donde habéis estado llevando a cabo vuestras reuniones de negocios. El rostro de Vince se ensombreció. Debes tener mucho cuidado al hacer acusaciones que no puedes probar. Oh, puedo probarlas, dije con calma. Recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito, mensajes de texto, fotos. Tengo un archivo muy completo. Estás fanfarroneando, dijo Vince. Saqué mi teléfono y les mostré una de las capturas de pantalla de Owen, una conversación de texto entre Julia y Amanda discutiendo los mejores momentos para reservar habitaciones de hotel sin levantar sospechas. El rostro de Julia se puso blanco. ¿Cómo conseguiste eso? Has estado haciendo copias de seguridad de tus mensajes en nuestra cuenta compartida en la nube durante meses, dije. Cada captura de pantalla, cada foto, cada conversación. Documentaste tu propia aventura. Vince intentó agarrar mi teléfono, pero me lo esperaba. Retrocedí y activé la alarma de pánico que Owen había instalado en mi llavero. El sonido fue ensordecedor en el edificio vacío. Eso fue estúpido, dijo Vince, avanzando hacia mí. ¿Lo fue? Pregunté. Porque mi amigo Owen está monitorizando este edificio, y esa alarma acaba de decirle que llame a la policía. Vince se detuvo. Julia se levantó, con pánico en los ojos. Nathan, por favor, dijo. Podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Greg está dispuesto a compensarte por las molestias. Podemos hacer que esto valga la pena. ¿Quieres sobornarme? Queremos encontrar una solución que funcione para todos, dijo Julia. Tú obtienes un acuerdo financiero, nosotros recuperamos nuestras vidas, y nadie tiene que pasar por una desordenada batalla legal. Miré a mi esposa, esta mujer que había compartido mi cama durante 8 años, que había prometido amarme y honrarme, que ahora estaba tratando de sobornarme para ignorar su adulterio y fraude. ¿Cuánto? Pregunté. Julia pareció aliviada. Greg estaba pensando en 50.000 en efectivo, sin preguntas. $50,000 por fingir que nunca descubrí que estabas robando a tu empresa para financiar habitaciones de hotel con tu jefe. No es robar, dijo Vince. Esos eran gastos de negocios legítimos. Para un negocio que implicaba que mi esposa se quitara la ropa. Cuida tu boca, Vince dio un paso adelante de nuevo. ¿O qué? Pregunté. Me agredirás en un edificio abandonado mientras mi amigo graba todo desde el aparcamiento. Eso lo detuvo. Julia lo agarró del brazo. Vince, no lo hagas. Esto no está ayudando.
Tu novio no está aquí para protegerte, le dije a Julia. ¿Dónde está Greg esta noche? ¿Dejando que su asistente se encargue del trabajo sucio? Greg está manejando la situación a su nivel, dijo Vince. Este es mi nivel. Tu nivel es amenazar a la gente en edificios vacíos. Impresionante. Realmente ascendiendo en el mundo. La cara de Vince se estaba poniendo roja. Te crees muy listo, ¿verdad? ¿Crees que lo tienes todo resuelto? Creo que tengo pruebas suficientes para destruiros a todos, dije. La cuestión es si las uso. ¿Qué quieres?, preguntó Julia. Fingí considerar la pregunta. En realidad, Owen y yo habíamos planeado esta conversación en detalle. El objetivo era conseguir que se autoincriminaran aún más mientras grabábamos todo. Quiero la verdad, dije. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Quién más lo sabe? ¿Y qué habéis estado haciendo exactamente con el dinero de la empresa? Julia miró a Vince, quien negó ligeramente con la cabeza. No vamos a admitir nada, dijo. Entonces no tenemos nada que discutir, dije, girándome hacia la puerta. Espera, gritó Julia. Nathan, espera. Me detuve. 6 meses, dijo en voz baja. Empezó hace 6 meses en la celebración de la cuenta Henderson. Greg y yo bebimos demasiado y decidisteis celebrarlo en su habitación de hotel. No se suponía que volviera a pasar, pero Greg estaba pasando por problemas con Laura y yo me sentía descuidada en casa y pensaste que el adulterio era la solución. Pensé que merecía ser feliz, espetó Julia, su compostura finalmente rompiéndose. ¿Tienes idea de lo que es estar casada con alguien que se preocupa más por sus ordenadores que por su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir especial? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a casa cuando dijiste que lo harías? Respondí. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como si quisieras estar casada conmigo? Ese no es el punto. Ese es exactamente el punto, Julia. Eras infeliz, así que en lugar de hablar conmigo al respecto, decidiste tener una aventura. Y en lugar de pagar tu aventura con tu propio dinero, decidiste cometer fraude. No es fraude, dijo Vince. La cuenta de gastos de Greg cubre el entretenimiento de clientes. ¿Era Julia una clienta cuando reservaste esa habitación de hotel en Portland? Silencio. ¿Qué hay de las facturas de restaurantes, los tratamientos de spa, la escapada de fin de semana que supuestamente era una conferencia de negocios? Más silencio. Esto es lo que creo que pasó, continué. Greg quería impresionar a mi esposa, pero no quería gastar su propio dinero. Así que empezó a cargar todo a la empresa, y Julia le ayudó a crear facturas falsas e informes de gastos para encubrirlo. No puedes probar nada de eso, dijo Vince, pero su voz carecía de convicción. De hecho, puedo. Julia ha estado fotografiando recibos y facturas durante meses, probablemente para llevar un registro de dónde iban juntos. Cada foto se respalda en nuestra cuenta compartida. El rostro de Julia se puso completamente blanco. El viaje a Portland, la conferencia falsa, la habitación de hotel registrada a nombre de ambos, los tratamientos de spa cargados a la tarjeta corporativa de Greg. Tengo fotos de todo. Vince miró a Julia. Dijiste que estabas siendo cuidadosa con la documentación. Lo estaba. Nunca pensé que Nathan. Se interrumpió, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. ¿Nunca pensaste que qué? ¿Nunca pensaste que descubriría que mi esposa estaba ayudando a su novio a malversar dinero? No es malversación, gritó Julia. Greg iba a devolverlo todo. ¿Cuándo? ¿Después de ser ascendido? ¿Después de divorciarse de su esposa? ¿Después de que te divorciaras de mí? No habíamos decidido nada sobre el divorcio, dijo Julia débilmente. Pero lo discutisteis. Otro silencio que confirmó todo lo que necesitaba saber. Mi auricular crepitó. La voz de Owen. Nathan, tienes que terminar esto. Veo faros acercándose al edificio. ¿Quién más viene?, les pregunté a Julia y Vince. Parecían confundidos, lo que significaba que los faros no eran parte de su plan. Tenemos que irnos, dije. Todos nosotros. Ahora. ¿Por qué?,
preguntó Vince. Porque alguien más sabe que estamos aquí, y no creo que vengan a unirse a la conversación. Los faros que Owen había visto pertenecían al Mercedes de Laura Stanton. Aparcó junto al Honda de Julia y entró en el edificio como si fuera la dueña. Vaya, dijo, apareciendo en la entrada de nuestra sala de conferencias. ¿No es esto acogedor? Julia se encogió en su silla. Vince intentó parecer intimidante, pero la presencia de Laura pareció desinflarlo. Señora Stanton, dije. No la esperaba. Estoy segura de que no. Pero cuando mi investigador privado me dijo que la amante de mi marido y su asistente se iban a reunir con el marido engañado en un edificio abandonado, decidí venir a verlo por mí misma. ¿Su investigador privado? Laura sonrió. No fue una expresión agradable. ¿Pensabas que eras el único que reunía inteligencia, Nathan? He estado documentando las actividades de Greg durante meses. Caminó hacia la mesa y dejó una gruesa carpeta. Extractos de tarjetas de crédito, registros de hotel, recibos de restaurantes, fotografías y grabaciones de audio. Todo lo necesario para probar que mi marido y tu esposa han estado llevando a cabo una aventura usando fondos de la empresa. Vince dio un paso adelante. No puede usar nada de eso en el tribunal. Se obtuvo ilegalmente. ¿Lo fue? Preguntó Laura. Greg y yo tenemos tarjetas de crédito conjuntas. Tengo todo el derecho a acceder a esos extractos. Los registros del hotel son información pública si sabes cómo preguntar. Y las grabaciones de audio se hicieron en mi propia casa. Abrió la carpeta y extendió documentos como si estuviera repartiendo cartas. Aquí está mi favorita, dijo, sacando una fotografía. Greg y Julia en el Hotel Fairmont Olympic saliendo juntos del ascensor. La habitación estaba registrada a nombre de Greg y pagada con fondos de la empresa. Julia miró la foto y empezó a llorar. ¿Y esta? Continuó Laura, sacando otra foto. Los dos en Daniel's Broiler teniendo lo que parece ser una cena muy íntima, también pagada con la tarjeta de crédito corporativa de Greg. ¿Cómo consiguió estas fotos?, pregunté. Contraté a profesionales, verdaderos investigadores privados, no solo amigos expertos en tecnología, me lanzó una mirada. No me ofendo. Esto es un trabajo impresionante. Gracias, pero no he terminado. Laura sacó una pequeña grabadora digital. Esta es mi favorita personal. Greg hablando en sueños sobre los atributos de Julia. Descripciones muy detalladas. Muy incriminatorio. Vince parecía que iba a vomitar. Julia había dejado de llorar y miraba a Laura con algo cercano al terror. ¿Qué quiere?, susurró Julia. Quiero a mi marido destruido, dijo Laura simplemente. Quiero su carrera arruinada, su reputación demolida y su cuenta bancaria vaciada. Quiero que entienda lo que se siente al perder todo lo que importa. ¿Y Julia?, pregunté. Tu esposa es daño colateral. Ella eligió involucrarse en mi matrimonio, así que le toca experimentar las consecuencias. Esto es una locura, dijo Vince. Estáis hablando de destruir vidas por una simple aventura. ¿Simple? Laura se volvió hacia él con hielo en los ojos. No hay nada simple en el fraude, la conspiración y la malversación. Tu jefe no solo engañó a su esposa. Cometió múltiples delitos graves e involucró a la compañía de mi marido en sus crímenes. Greg no es mi marido, dije. Perdón, el marido de Julia. ¿Sabes a lo que me refería? La corrección fue incómoda, Bat destacó algo importante. Laura y yo éramos aliados por conveniencia, no amigos. Ambos queríamos venganza, pero por razones diferentes y posiblemente en grados diferentes. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté. El plan es la destrucción total, dijo Laura. La empresa de Greg tiene su reunión de inversores la próxima semana. Se supone que debe dar una presentación sobre prácticas empresariales éticas a 500 personas, incluyendo clientes, miembros de la junta directiva y medios financieros. ¿Quieres exponerlo públicamente? Quiero humillarlo públicamente. Quiero que su reputación profesional sea destruida frente a todos los que importan en su industria. Julia se levantó de repente. No dejaré que hagáis esto. ¿No nos dejarás? Laura se rió. Julia,
Eres una secretaria que ha estado ayudando a su jefe a cometer fraude. No tienes poder en esta situación. Soy asistente ejecutiva, dijo Julia débilmente. Estás desempleada, corrigió Laura. A partir de mañana por la mañana, tanto tú como Greg seréis suspendidos pendientes de investigación. No puedes saber eso. Puedo y lo sé. Ya he presentado pruebas a la junta directiva de vuestra empresa. La investigación comienza el lunes por la mañana. La habitación quedó en silencio. Julia volvió a sentarse pesadamente, la realidad de su situación finalmente hundiéndose. Estáis destruyendo a gente inocente, dijo Vince. ¿Inocente?, pregunté. Vince, has estado ayudándoles a encubrir el fraude durante meses. Eres tan culpable como ellos. Seguía órdenes. Estabas facilitando crímenes. Pruébalo. La voz de Owen crepitó en mi auricular. Nathan, tenemos que irnos ahora. Veo más coches acercándose. ¿Quién más viene a esta fiesta?, pregunté. Antes de que nadie pudiera responder, oímos pasos en el pasillo. Varios pares, moviéndose rápidamente. Greg Stanton apareció en la entrada, flanqueado por dos hombres con trajes caros que parecían salidos de un manual de seguridad corporativa. Vaya, dijo Greg, inspeccionando la habitación. ¿No es esto interesante? Parecía más viejo de lo que recordaba, más cansado. El estrés de los últimos días había hecho mella en su apariencia usualmente perfecta. Hola, querida, le dijo a Laura. Debería haber sabido que estarías aquí. Hola, Greg, respondió Laura fríamente. Debería haber sabido que traerías, músculo, a una conversación. Estos son mis abogados, dijo Greg. Estamos aquí para discutir una resolución a esta situación. ¿Qué tipo de resolución?, pregunté. Uno de los trajes dio un paso adelante. El señor Stanton está preparado para ofrecer un generoso acuerdo a todas las partes a cambio de su acuerdo de cesar todo acoso y devolver cualquier material obtenido ilegalmente. ¿Cómo de generoso?, pregunté. $100,000 para usted, señor Cole. 50,000 para la señora Stanton. Todas las partes firman acuerdos de confidencialidad, y este asunto se resuelve discretamente. Laura se rió. Greg, ¿realmente crees que puedes salir de esto comprando tu salida? Creo que puedo hacer que este problema desaparezca, dijo Greg. Todos son compensados por sus problemas, y todos seguimos con nuestras vidas. ¿Y Julia?, pregunté. Julia y yo nos mudaremos, dijo Greg. Nueva ciudad, nuevo comienzo. Miré a mi esposa, que miraba a Greg con algo parecido a la adoración. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había pasado, seguía eligiéndolo a él por encima de todo lo demás. Es todo un plan, dije. Solo hay un problema. ¿Cuál es? Estás asumiendo que queremos dinero más de lo que queremos justicia. La expresión confiada de Greg vaciló ligeramente. Todo el mundo quiere dinero, señor Cole. Te equivocas, dijo Laura. No quiero tu dinero, Greg. Quiero tu destrucción. Y yo tampoco quiero tu dinero, añadí. Quiero que todos sepan exactamente quién eres y qué has hecho. El segundo abogado dio un paso adelante. Señor Cole, señora Stanton, les aconsejo encarecidamente que consideren esta oferta cuidadosamente. Si proceden con acusaciones públicas, se expondrán a posibles demandas por difamación, acoso e invasión de la privacidad. ¿Lo haremos?, pregunté. Porque desde donde estoy, parece que tenemos pruebas documentadas de fraude, adulterio y conspiración. No estoy seguro de cómo eso constituye difamación. Presunto fraude, corrigió el abogado. Presunto adulterio, presunta conspiración. Sin pruebas que se sostengan en un tribunal, sus acusaciones son solo especulación. La voz de Owen en mi auricular. Nathan, sal de ahí ahora. Voy a llamar a la policía. Caballeros, dije, esto ha sido fascinante, creo que hemos terminado aquí. Empecé a caminar hacia la puerta, pero Vince bloqueó mi camino. No hemos terminado, dijo. Sí, lo hemos hecho. No te irás hasta que lleguemos a un acuerdo. Miré a mi alrededor. Julia encogida en su silla.
Laura de pie desafiante con los brazos cruzados. Greg intentando proyectar una autoridad que realmente no tenía. Dos abogados que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Y Vince intentando intimidarme. Vince, dije con calma. No eres un guardia de seguridad. No eres un portero de discoteca. Y definitivamente no eres la policía. Eres un asistente ejecutivo que está a punto de quedarse sin empleo. Si me pones las manos encima, es agresión. Y te garantizo que mi amigo ahí fuera está grabando todo. ¿Tu amigo ahí fuera? Owen Lee, investigador privado, ex FBI, actualmente documentando toda esta reunión. También tiene al departamento de policía de Seattle en marcación rápida. Vince pareció inseguro. Greg dio un paso adelante. Señor Cole, seamos razonables. Todos somos adultos aquí. Podemos resolver esto. Greg, dije, has estado robando dinero de tu empresa para pagar habitaciones de hotel con mi esposa. Has corrompido a tu asistente, manipulado tus cuentas de gastos y destruido 2 matrimonios. No estoy interesado en ser razonable contigo. ¿Entonces qué quieres? Quiero que entiendas lo que se siente al perderlo todo, dije. Tu trabajo, tu reputación, tu matrimonio, tu futuro. Quiero que sepas lo que es que tu vida sea destruida por alguien en quien confiabas. Estás hablando de venganza. Estoy hablando de consecuencias. Laura se puso a mi lado. Ambos lo estamos. Greg miró a su esposa y por un momento vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Laura, dijo en voz baja. No tiene por qué ser así. Sí, tiene que serlo, respondió ella. Te aseguraste de ello cuando decidiste traicionar nuestro matrimonio. Nunca quise que pasara nada de esto. Pero pasó. Y ahora te toca vivir con los resultados. El sonido de las sirenas a lo lejos cortó la tensión. Owen había cumplido su amenaza de llamar a la policía. Hora de irse, dije. Esta vez, Vince no intentó detenerme. La reunión de inversores estaba programada para el jueves por la mañana en el Grand Hyatt Seattle. 500 personas, incluyendo los clientes más importantes de Stanton Industries, miembros de la junta directiva y representantes de la prensa financiera. Owen y yo llegamos temprano y nos instalamos en el vestíbulo del hotel, desde donde podíamos monitorear a todos los que entraban y salían. Laura ya estaba allí, sentada en un rincón con su portátil y lo que parecía ser un exhaustivo plan de batalla. ¿Alguna noticia de la investigación?, pregunté, uniéndome a ella en su mesa. Greg y Julia fueron suspendidos oficialmente ayer, dijo. La auditoría interna de la empresa descubrió irregularidades en los informes de gastos de Greg que se remontan a 8 meses. Han congelado sus cuentas y lanzado una investigación forense completa. ¿Y Vince? También suspendido. Aparentemente, estaba más involucrado de lo que pensábamos. Había estado creando facturas falsas, falsificando firmas y manipulando registros financieros. Así que el fraude es más profundo que solo habitaciones de hotel y cenas. Mucho más profundo. Greg ha estado usando fondos de la empresa para todo. Pagos del coche, pagos de la hipoteca, incluso el alquiler de Julia en ese motel. Estaba impresionado a mi pesar. Eso es audaz. Eso es estúpido, corrigió Laura. El fraude corporativo deja rastros de papel. Greg pensó que era demasiado importante para ser atrapado. Owen se unió a nosotros, trayendo café y pareciendo satisfecho consigo mismo. La presentación ha sido cargada, dijo. El portátil de Greg está conectado al sistema audiovisual del hotel, y todo está listo para empezar. ¿Qué hiciste exactamente?, pregunté. Digamos que la presentación de Greg sobre prácticas empresariales éticas va a ser más educativa de lo que él pretendía. Laura sonrió. ¿Cuánto más educativa? Bueno, en lugar de sus diapositivas preparadas sobre responsabilidad corporativa y deber fiduciario, el público va a ver recibos de hotel, facturas de restaurantes y mensajes de texto entre Greg y Julia discutiendo su aventura. ¿Hackeaste su presentación? La mejoré, dijo Owen. Añadí algunos materiales complementarios que proporcionan contexto para sus comentarios sobre ética y rendición de cuentas. ¿Y si se da cuenta de que algo va mal antes de empezar? No lo hará.
Las primeras diapositivas son exactamente como las preparó. Es solo cuando llega a la sección sobre mantener los estándares profesionales que las cosas se ponen interesantes. Tuve que admitir que era elegante. Greg llevaría varios minutos de presentación frente a 500 personas antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Para entonces, sería demasiado tarde para detenerlo. ¿Y la seguridad?, pregunté. No cortarán la transmisión cuando se den cuenta de lo que está pasando. Podrían, dijo Owen. Pero también he organizado que la presentación se transmita en vivo a la red interna de la empresa y a las cuentas de redes sociales. Incluso si apagan los proyectores, el daño ya estará hecho. Laura parecía impresionada. Eres más retorcido de lo que pensaba. Prefiero, minucioso, dijo Owen. Pasamos la siguiente hora viendo cómo el hotel se llenaba de ejecutivos, inversores y periodistas. Greg llegó a las 9:30, luciendo confiado y pulido con su mejor traje. Julia estaba con él, jugando el papel de asistente de apoyo una última vez. Tiene agallas, dijo Laura, viendo a Julia ayudar a Greg a preparar sus materiales. Aparecer aquí después de todo lo que ha pasado. Probablemente espera poder salvar algo de este desastre, dije. Quizás si la presentación de Greg sale bien, pueden superar la investigación. Eso no va a pasar, dijo Owen con satisfacción. A las 10, comenzó la presentación. Greg subió al escenario entre aplausos educados, luciendo en cada centímetro como el ejecutivo exitoso. Sus comentarios iniciales fueron suaves, profesionales y completamente ajenos a lo que se avecinaba. Damas y caballeros, comenzó, gracias por acompañarnos hoy. Estoy aquí para discutir uno de los aspectos más importantes de los negocios modernos, mantener los estándares éticos en un entorno corporativo cada vez más complejo. Laura resopló. La ironía es increíble. Greg hizo clic a su primera diapositiva. Responsabilidad corporativa en el siglo XXI. En Stanton Industries, continuó, creemos que el comportamiento ético no es solo una buena práctica empresarial. Es la base del éxito sostenible. Segunda diapositiva. Deber fiduciario y confianza de las partes interesadas. Nuestros clientes e inversores confían en nosotros para gestionar sus recursos de manera responsable, para tomar decisiones que sirvan a sus mejores intereses y para mantener los más altos estándares de conducta profesional. Tercera diapositiva. Rendición de cuentas y transparencia. Creemos en la transparencia total en todos nuestros tratos comerciales. Nuestras partes interesadas tienen derecho a saber cómo se está utilizando su dinero y si su confianza está justificada. El público prestaba atención educada, probablemente esperando una presentación corporativa estándar sobre cumplimiento y mejores prácticas. Cuarta diapositiva. Mantener los estándares profesionales. La conducta personal y la ética profesional son inseparables, dijo Greg. Cuando comprometemos nuestra integridad personal, inevitablemente comprometemos nuestro juicio profesional. Hizo clic a la siguiente diapositiva, y su expresión confiada vaciló. En lugar de su material preparado sobre estándares profesionales, la pantalla mostraba un recibo de hotel escaneado del Fairmont Olympic Hotel. Cargo de habitación, $450. Cargado a Gregory Stanton, cuenta corporativa de Stanton Industries. Nombres de los huéspedes, Gregory Stanton y Julia Cole. El público se agitó. Algunas personas se inclinaron hacia adelante, tratando de leer los detalles en la pantalla. Greg miró fijamente la pantalla por un momento, luego miró hacia la cabina audiovisual. Lo siento, parece que hay un error técnico con la presentación. Hizo clic a la siguiente diapositiva, esperando volver a su camino. La pantalla ahora mostraba un recibo de restaurante de Daniel's Broiler. Cena para dos, $340. Vino, $180. Total, $520. Cargado a Gregory Stanton, cuenta corporativa de Stanton Industries. El murmullo del público era más fuerte ahora. La gente empezaba a entender que esto no era un error técnico. La cara de Greg se estaba poniendo roja. Damas y caballeros, me disculpo por esta dificultad técnica. Si pudiéramos. Hizo clic de nuevo. La siguiente diapositiva mostraba una conversación de mensajes de texto. Julia, no puedo esperar a Portland este fin de semana.
Nunca he estado en un spa tan caro. Greg, no te preocupes por el coste. Todo va a la cuenta corporativa. Julia, ¿estás seguro de que es seguro? Greg, ¿quién lo va a cuestionar? Yo apruebo mis propios informes de gastos. El público ya no murmuraba. Hablaban abiertamente, señalando la pantalla, y varias personas estaban tomando fotos con sus teléfonos. Greg parecía aterrado. Esto es. Alguien ha saboteado mi presentación. Estos documentos son. Hizo clic de nuevo, probablemente esperando encontrar sus diapositivas originales. La pantalla ahora mostraba una fotografía. Greg y Julia besándose en el vestíbulo del Fairmont Olympic Hotel. Falso, gritó Greg. Son documentos fabricados. Alguien está tratando de sabotear esta presentación. Pero siguió haciendo clic, y cada diapositiva empeoraba las cosas. Extractos bancarios que mostraban fondos de la empresa transferidos a cuentas personales. Facturas de tarjetas de crédito con cargos por joyería, ropa y tratamientos de spa. Más fotografías de Greg y Julia en varios hoteles y restaurantes. Y entonces el audio. Owen había incorporado de alguna manera archivos de sonido en la presentación. La voz de Greg, grabada por Laura durante uno de sus episodios de sonambulismo, llenó la sala de conferencias. Julia, sí, así. La habitación del hotel fue perfecta. No te preocupes por la cuenta de gastos. Puedo hacer que cualquier cosa parezca legítima. El público estalló. La gente se ponía de pie, hablando en voz alta, y varios miembros de la junta directiva hacían llamadas urgentes. Los periodistas grababan todo y los flashes de las cámaras saltaban por toda la sala. Greg se quedó congelado en el podio, mirando fijamente la pantalla mientras su carrera implosionaba en tiempo real. La diapositiva final era un texto simple. Gregory Stanton, malversación, fraude y adulterio pagados por los accionistas de Stanton Industries. La seguridad finalmente cortó la energía de los proyectores, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, completo, exhaustivo e irreversible. Greg tropezó fuera del escenario, abriéndose paso entre la multitud de inversores y periodistas enfurecidos. Julia no estaba por ningún lado. Aparentemente había huido tan pronto como apareció la primera diapositiva incriminatoria. Laura estaba grabando todo en su teléfono, documentando la humillación de Greg para la posteridad. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. ¿Satisfecha?, dijo. Completamente satisfecha. Owen sonreía como si acabara de ganar la lotería. Eso salió incluso mejor de lo que esperaba. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo Laura, ahora Greg experimentará lo que es perderlo todo. Observamos cómo la seguridad del hotel escoltaba a Greg fuera del edificio, perseguido por reporteros que gritaban preguntas sobre fraude y malversación. Su reputación estaba destruida, su carrera había terminado y sus problemas legales apenas comenzaban. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Julia. Nathan, por favor llámame. Necesitamos hablar. Le mostré el mensaje a Laura y Owen. ¿Vas a responder?, preguntó Laura. Lo consideré por un momento, luego borré el mensaje sin responder. No, dije. Hemos terminado de hablar. Las secuelas fueron rápidas y brutales. En cuestión de horas, los videoclips de la presentación de Greg circulaban en redes sociales, sitios web de noticias y blogs de chismes corporativos. El escándalo Stanton era tendencia en Twitter, y los reporteros financieros lo llamaban el colapso ejecutivo más espectacular de la memoria reciente. El precio de las acciones de Stanton Industries cayó un 12% en las operaciones fuera de horario. La junta directiva convocó una reunión de emergencia y emitió un comunicado distanciando a la empresa de las acciones de Greg. Para el viernes por la mañana, había sido despedido con causa, y la empresa anunció una auditoría forense completa de todas las cuentas de gastos de los ejecutivos. Julia intentó llamarme 17 veces durante los siguientes 2 días. No respondí a ninguna de ellas. Owen me mantuvo actualizado sobre los desarrollos legales. El FBI había abierto una investigación sobre las acusaciones de fraude, y el IRS, Hacienda, estaba revisando las declaraciones de impuestos de Greg en busca de ingresos no declarados. Tanto Greg como Julia habían contratado abogados de defensa criminal, lo que sugería que entendían la gravedad de su situación.
¿Y Vince?, pregunté durante una de nuestras reuniones de actualización. Vince está cooperando con los investigadores, dijo Owen. Aparentemente, guardó registros detallados de todo lo que Greg le pidió que hiciera. Está tratando de negociar inmunidad a cambio de testimonio. Movimiento inteligente. Probablemente su único movimiento. La evidencia en su contra es bastante abrumadora. Laura había solicitado el divorcio y buscaba la mitad de los bienes restantes de Greg, más daños y perjuicios por angustia emocional y humillación. Su abogado también estaba explorando demandas civiles por fraude que podrían resultar en sanciones financieras adicionales. Va a destruirlo por completo, observó Owen. Ese fue siempre el plan, dije. Mis propios procedimientos de divorcio avanzaban sin problemas con pruebas documentadas del adulterio y fraude de Julia. Mi abogado confiaba en que podríamos asegurar un acuerdo favorable que me dejaría con la casa, la mayoría de nuestros bienes gananciales y sin obligaciones financieras continuas. El abogado de Julia sigue pidiendo mediación, me dijo mi abogado durante una llamada telefónica. Quieren negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? División 50/50 de los bienes, divorcio sin culpa, registros sellados. Absolutamente no, dije. Julia cometió adulterio y fraude. No puede fingir que esto fue una decisión mutua. También están pidiendo manutención conyugal. Me reí. ¿Manutención conyugal? Está desempleada porque estaba ayudando a su novio a malversar dinero de su empresa. Esa no es mi responsabilidad. Eso es lo que les dije. Pero amenazan con alargar esto si no negociamos. Que lo intenten. Tenemos todas las pruebas y ellos no tienen nada más que desesperación. La confrontación final llegó un lluvioso martes por la noche, 3 semanas después del desastre de la presentación de Greg. Julia apareció en mi puerta, pareciendo que no había dormido en días. Nathan, dijo cuando abrí la puerta. Por favor, necesito hablar contigo. Tenía un aspecto terrible. Su pelo estaba sucio, su ropa arrugada, y había perdido peso. La mujer confiada y pulida con la que me había casado había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía derrotada y desesperada. No hay nada de qué hablar, Julia. Por favor, dijo de nuevo. Solo 5 minutos. En contra de mi buen juicio, la dejé entrar. Se sentó en el borde del sofá, mirando alrededor de la sala de estar como si la viera por primera vez. Lo he perdido todo, dijo en voz baja. Mi trabajo, mi reputación, mis amigos. Greg ni siquiera devuelve mis llamadas. Siento oír eso, dije. Y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. A pesar de todo lo que había hecho, verla tan rota era difícil. Sé que me odias, continuó. Y sé que tienes todo el derecho a hacerlo. Pero necesito que entiendas que nunca quise que pasara nada de esto. ¿Qué pensabas que pasaría, Julia? Pensaste que podías tener una aventura y cometer fraude sin consecuencias. Pensé, hizo una pausa, secándose las lágrimas de los ojos. Pensé que podía ser feliz. Por primera vez en años, me sentí especial, deseada, viva. Greg me hizo sentir que importaba. ¿Me importabas? No, no lo hacía. No realmente. Te importaban más tus ordenadores y tus artilugios que yo. ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que era hermosa? Empecé a discutir, luego me detuve. No estaba del todo equivocada. Había estado distante, distraído, más interesado en la tecnología que en mi matrimonio. Tienes razón, dije. No fui un marido perfecto, pero eso no justifica lo que hiciste. Lo sé, dijo. Sé que no lo hace, pero Nathan, por favor. Te lo ruego. No dejes que me procesen. Firmaré cualquier papel de divorcio que quieras. Renunciaré a cualquier reclamo sobre la casa o nuestros bienes. Solo por favor no dejes que vaya a la cárcel. Julia, no soy yo quien te procesa. El FBI y el IRS están manejando eso. No puedo detenerlos aunque quisiera. Pero podrías testificar a mi favor. Podrías decirles que fui manipulada, que Greg se aprovechó de mí. ¿Fuiste manipulada? Se quedó callada por un largo momento.
No lo sé, dijo finalmente. Quizás al principio, pero después de un tiempo, sabía que lo que hacíamos estaba mal, y lo hice de todos modos. Entonces tienes tu respuesta. Así que no me ayudarás. Miré a esta mujer que una vez había amado, que había compartido mi cama y mis sueños, que ahora me rogaba que la ayudara a evitar las consecuencias de sus elecciones. Julia, dije suavemente, tomaste tus decisiones. Elegiste a Greg por encima de nuestro matrimonio. Elegiste el fraude por encima de la honestidad. Elegiste la gratificación inmediata por encima de las consecuencias a largo plazo. No puedo deshacer esas elecciones por ti. Empezó a llorar de nuevo, más fuerte esta vez. Voy a ir a la cárcel, ¿verdad? No lo sé. Eso depende de los tribunales. Mi abogado dice que podría recibir 5 años por conspiración para cometer fraude. Entonces deberías haber pensado en eso antes de ayudar a Greg a robar dinero. Me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Me odias? Consideré la pregunta. ¿La odiaba? Hace un mes, habría dicho que sí sin dudarlo. Pero ahora, viéndola rota y desesperada, me di cuenta de que el odio requería más energía de la que estaba dispuesto a invertir. No, dije, no te odio, Julia. Estoy decepcionado contigo. Estoy enfadado por lo que hiciste, pero no te odio. Entonces, por favor. Pero tampoco voy a ayudarte, continué. Tomaste tus decisiones, y ahora te toca vivir con ellas. Se sentó allí llorando unos minutos más, luego se levantó y caminó hacia la puerta. Nathan, dijo, volviéndose una última vez. Realmente te amé al principio. Quiero decir, sé que probablemente no creas eso, pero es verdad. Te creo, dije. Pero el amor no es suficiente si no estás dispuesto a honrarlo. Asintió y se fue sin decir nada más. Nunca la volví a ver. 6 meses después, Owen y yo estábamos sentados en mi patio trasero, bebiendo cerveza y viendo el atardecer sobre el Puget Sound. Los procedimientos legales finalmente habían terminado, y la vida estaba volviendo a algo parecido a la normalidad. Greg había sido sentenciado a 4 años en prisión federal por malversación y fraude. También se le había ordenado pagar 2.3 millones en restitución a Stanton Industries y sus accionistas. Laura había obtenido la mitad de sus bienes restantes en el divorcio, lo cual no era mucho después de los honorarios legales y las multas. Julia había recibido 2 años, suspendidos a 18 meses con buena conducta. Actualmente estaba cumpliendo su sentencia en una instalación de mínima seguridad en Oregón. Vince había obtenido libertad condicional y servicio comunitario a cambio de su cooperación con los fiscales. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Owen. Lo pensé. ¿Sobre el fin del matrimonio? No. ¿Sobre cómo terminó? A veces. ¿Crees que fuiste demasiado lejos? Creo que hice exactamente lo que tenía que hacerse, dije. Julia y Greg cometieron crímenes, hirieron a personas y destruyeron relaciones. Merecían consecuencias. Pero ver a Julia al final, tan rota y desesperada, eso fue duro. Owen asintió. Se supone que la venganza debe sentar bien, pero a veces solo se siente necesaria. Sí, dije. Necesaria. Mi teléfono vibró. Notificación por correo electrónico de mi abogado. Decreto final de divorcio adjunto. Felicidades, estás oficialmente soltero. Le mostré el mensaje a Owen. ¿Cómo se siente?, preguntó. Como empezar de nuevo, dije. Como tener una segunda oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella? Miré alrededor de mi patio trasero, la casa que ahora era enteramente mía. Al atardecer, pintando el cielo en tonos de naranja y oro. Voy a intentar ser mejor, dije. Mejor en las relaciones, mejor en prestar atención a lo que importa, mejor en no dar por sentadas a las personas. Eso suena saludable. Suena aterrador, corregí. Pero necesario. Nos sentamos en un silencio cómodo durante un rato, viendo cómo la luz se desvanecía del cielo. En algún lugar de la ciudad, Julia estaba en prisión. Greg probablemente estaba en su celda planeando apelaciones, y Laura estaba reconstruyendo su vida con la mitad del dinero de su exmarido.
El sistema de hogar inteligente sonó suavemente, señalando que era hora de que se encendieran las luces automáticas. Pero por una vez, no las necesitaba. Estaba contento de sentarme en la creciente oscuridad, finalmente en paz con las elecciones que había tomado y las consecuencias que habían seguido. La justicia, había aprendido, no siempre era satisfactoria, pero siempre era necesaria. Y a veces eso tenía que ser suficiente.